Hola, bienvenidos a Viñetas. Hoy otro de estos vídeos comentando algunas novedades de estos últimos meses. Allá vamos. Bueno, sí, este vídeo ha tardado lo suyo. Incluso YouTube me escribió diciéndome que me echaban de menos. Una cosa muy divertida. Pero bueno, he ido de cráneo por el trabajo. Este verano ha sido un infierno. Vosotros, supongo, algunos de los más veteranos igual se acuerdan de los tebeos de Bruguera, que empleaban mucho la expresión veranito loco, incluso sacaron algún especial con ese nombre. Pues lo mío ha sido un veranito de estos de más que loco de Arkham Asylum en noche de luna llena, ¿no? Una cosa bastante tremenda. Aparte después he tenido que ir, me fui a Avilés, me pude escapar a Avilés, menos mal, y descomprimir un poco. Y ahora me voy a Granada la semana que viene, que tengo exposición con visita guiada y tal, sobre el tema de portadas y con originales de un montón de gente bastante llamativa, ¿no? Aparte también he estado preparando otra exposición aquí para Mallorca, para el mes de noviembre, coincidiendo con la fiesta del Dijous Bo en Inca, que será una especie como de presentación del proyecto del museo. Veremos si la cosa sigue. Bueno, como quiero hacer varios vídeos y me están llevando bastante tiempo porque son bastante enredosos, incluso el otro día se me ocurrió una idea muy divertida y que me encanta, pero me va a llevar un trabajo de locos y seguramente esta también tardará lo suyo. Quería acabar lo de los 100 mejores cómics de la historia del cómic español, según mi opinión. Y como me tengo que enredar porque es el último y quiero comentar una serie de cosas aparte, pues también la cosa va un poco para largo. He dicho, mira, voy a hacer esto, que es relativamente rápido de hacer. Hace tiempo que no he hecho ninguno con esto de que no he hecho vídeos. Y bueno, y al menos hablaremos un poco de todo, ¿no? De cómics españoles, de cómics franceses, ingleses, americanos y un poco de todo. Bueno, bueno, pues aquí hay unos 15 TVOs más o menos. Y empezamos por este. Una voz en la noche de Carlos Jiménez, editado por Reservoir Books. Estos son dos adaptaciones de dos cuentos de William Hodgson, que era una especie como de predecesor de Lovecraft, entonces el tipo de terror que tiene es bastante similar en algunos aspectos. Y tiene la gracia de que hay un cuento que prácticamente todo es oscuridad, entonces cómo lo resuelve Jiménez, ¿no? Jiménez, verlo en estos lances terroríficos, pues es curioso. No es la primera vez que lo hace, hizo el Mire Serere y adaptó a Poe con el extraño caso del señor Valdemar, etcétera. Pero no está mal que haya hecho esta descompresión y que se salga un poco de los caminos más usuales de su trayectoria, ¿no? Temas de autobiografía, etcétera, etcétera. Se lee bien, es decir, es un cómic muy digno, se lee muy bien y está muy bien resuelto. Me llama un poco la atención que de los dos relatos el más corto sea el que dé el título al álbum y como siempre me llama muchísimo la atención que las fechas de la historia de este álbum sean del año 2021 con un prólogo fechado del 2022. Es decir, uno se imagina que desde entonces a Carlos Jiménez habrá hecho 2 o 3 álbumes más mínimo, ¿no? Entonces, a saber qué es lo que sale. Es un álbum muy digno. Entonces, si queréis leer una historia de Carlos Jiménez en unos caminos no tan transitados en su trayectoria, pues no está mal. ¿Qué más? Bueno. Autoedición de Gibo. Este es el tercer tomo de autores de cómic, que son dibujos de dibujantes de cómic, dando una pequeña ficha de cada uno y que le permiten hacer juegos de estilo muy divertidos, ¿no? Además tiene una cosa muy divertida, que bueno, yo siempre que le he pedido cada uno que haya de los que... esto lo contactáis con él vía Instagram o Facebook o una cosa de estas y le pagáis y os lo manda y ya está. Y el precio está más que bien, ¿no? Es que después le he pedido que me haga algún dibujillo, entonces para dedicármelo. Y esta vez iba el hombre tan de cráneo que tuvo el detalle de mandarme un dibujo de estos de Inktober que hizo el año pasado y que es un extraño cruce entre los marcianos de Manuel Fontdevila y el cíclope de la Patrulla X de la etapa de Claremont y Byrne. Por cierto, ya que si le queréis pedir esto, que no sé si aún le quedarán, pero que era muy guapo. El estuche era un poco así, numerado y tal, pero un poco de aquella manera. Están estas tarjetitas con versiones suyas de portadas que también
eran una gozada. Si os interesa, yo francamente os lo recomiendo mucho. Otra autoedición que también tiene bastante gracia son los 4 tomos de Niña Pija, que hay 2 ediciones, en catalán y en castellano. En catalán es Nena Pija, que es una serie que Guille Martínez Vela hacía para la revista El Jueves, ¿no? Entonces, todo el material que hizo para esta serie está recopilado en estos 4 tomos. Contactáis con él vía redes sociales y tiene una página web también y se lo compráis y tal. Os lo manda dedicaditos, o con un dibujillo a cada álbum, con pegatinas y lo que queráis. En fin, esto también tiene bastante gracia porque, bueno, esto es cachondearse de los pijos sin ninguna manía. La protagonista es un personaje absolutamente superficial, absolutamente banal. Y los padres también son una cosa súper repelente, súper clasistas. Y juega un poco con todo este personal, ¿no? A mí yo confieso que tengo especial debilidad por una amiga suya, Carlota Doblez Moral, que es la que va de pija, buena niña y es un pendón desorejado. Me divierte mucho este personaje. ¿Qué más? Hay 2 ediciones. Si controláis el catalán, yo recomiendo la versión catalana, aunque no sea el original. ¿Por qué? Porque el catalán, a diferencia del castellano, es una lengua que es figurada, entonces no se escribe exactamente como se pronuncia. Entonces puedes hacer cosas como hacen los ingleses, ¿no? Puedes escribir cosas de forma no correcta, pero que sirve para reforzar un poco una forma de hablar concreta. Entonces, los personajes pijos hablan con una forma de hablar que seguramente Pompeu Fabra se sacaría los ojos, pero que a la hora de que te suene en los oídos cómo habla toda esta caterva de gente, y yo estuve en Barcelona varios años, entonces en la universidad me tuve que tratar con más de uno, pues entonces esto tiene bastante gracia y funciona muy bien, ¿no? Entonces, bueno, esto si os interesa también está bien. Y visto que los autores del Jueves casi todos han tenido que autoeditarse o irse a otras editoriales, pues a mí estas cosas siempre me llaman la atención. Bueno, novela gráfica de Astiberri, El Invasor, dibujada por Alex Orbe y escrita por José Antonio Pérez Ledo. Vale. Esto es novela gráfica sobre el confinamiento. Esto ya de entrada dices, ¡buf, qué pereza! Como que no ha habido ya bastantes obras sobre el confinamiento, ¿no? Y cuenta la historia de cómo se encuentran a raíz de la muerte de un personaje 2 personas que no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? Una mujer que se dedica a hacer como de detective de hoteles para hacer controles de cómo funciona un hotel, de cómo se tratan los clientes, etcétera, etcétera. Y por otro lado, un inmigrante que ha llegado de mala manera, que está en la calle prácticamente, etcétera, etcétera. Es una historia que ya te digo que a mí de entrada digo, buf, qué pereza, pero me ha entrado muy bien. Es una historia que el dibujo sobre todo me ha entrado muy bien por los ojos y los personajes respiran. Laura sabe darles espacio para que los personajes crezcan, ¿no? Para que te los vayan entrando dentro de ti, para que te los empieces a creer y que lo que les va pasando pues te preocupes. Y bueno, tal vez el final me dejó un poco desubicado. Creo que se podría haber cerrado de una forma más satisfactoria, para mí al menos, pero de todas formas sí que es un álbum que vale bastante la pena. A ver, El corto maltés, de Bastien Vives y de Martin Kennegen, vale. Segundo álbum del corto maltés de este moderno que se han sacado. A mí no me convence mucho. A mí este corto no me parece... No es mi corto. Yo no lo acabo de visualizar en este mundo contemporáneo. Que lo cruce con personajes reales de la guerra de los Balcanes, que le pasen una serie de cosas con grupos terroristas, pues yo es que me parece todo... no sé, como un guisado que van tirando cosas un poco al tuntún y a ver cómo queda, ¿no? Yo, la verdad es que lo único que me interesa un poco es la parte gráfica, porque sí que es cierto
Que si en el primer álbum yo tenía mis más y mis menos con Vives, aquí no, aquí funciona él muy bien, ¿no? Un trabajo al que pocas pegas le puedo poner desde un punto de vista gráfico, narrativo, etcétera. Pero la historia me da absolutamente lo mismo. La he leído hace ya un par de meses y ya le he borrado prácticamente de mi memoria de lo poco que me llegó a calar, ¿no? Otra cosa de estas, no, entre autoedición y Berkami, el Capucha Blanca de Óscar Martín y tal. Esto si lo pedías en plan Berkami y tal, pues después te venía una tarjetita así firmada y numerada, otra con la versión de Óscar Martín, porque este cómic tenía que ser originariamente dibujado por Óscar Martín, lo que pasa es que al final se lo pensó mejor y lo dejó. Yo lo conseguí también aquí con dibujito. Y aparte pues te viene aquí un cuaderno con un poco los bocetos de los primeros de lo que iba a ser inicialmente el proyecto de la versión de Óscar Martín, ¿no? Diseños, bocetos, etcétera, algunas páginas, etcétera. Esto es como una versión de la capuchita roja de toda la vida, pero con un toque bastante maligno, con una visión bastante sangrienta, bastante cruel, ¿no? Se lee bien, no es, tal vez no sea ninguna super locura, pero se lee bien y sobre todo se disfruta muchísimo por el trabajo de Ta. O sea, a mí me parece estupendo que Ta haya vuelto a hacer un cómic desde hace no sé cuándo y yo la verdad es que echaba de menos ver un poco el estilo de Ta, ¿no? Que es un autor absolutamente personal y además aquí con páginas a color y que son una locura, ¿no? Esta ahora creo que ya se empezó a distribuir por librerías, en versión ya sin los extras y estas cosas, pero la verdad es que sí que aconsejaría que le echaseis un ojo. La historia, ya os digo, igual no os sorprende especialmente, pero sí que el dibujo vale mucho la pena, ¿no? Hoy, El hermano pequeño, de Trip, editado por Norma. Tocho gordo, ¿eh? Novela gráfica de estas de autobiográficas, donde el autor cuenta sus traumas y tal. No hay de esos géneros, no hay ninguno. Bueno, pues una más. ¿Qué pasa aquí? Trip cuenta la historia cuando él era joven y que en unas vacaciones familiares, pues a su hermano pequeño, un animal que iba a toda pastilla, pues lo atropelló y lo mató al hermano. Y cómo esto pues ha acabado afectando a su vida, ha afectado a la historia, a su familia, a todo el entorno cercano y cómo le marcó este triste suceso. Claro, ya os digo, yo a mí todo esto de hacer novelas gráficas y donde todo el mundo cuente sus batallitas personales, de abusos, de maltratos, de traumas, de problemas de salud, de lo que queráis, pues ya llega un momento que a mí me parece un poco así como un comodín, ¿no? Entonces que todo el mundo tira el comodín este a la mínima. Llega un momento que cansa un poco. Pero ¿qué pasa? Que aquí a Trip se sale muy bien de ello. O sea, sale muy bien. O sea, yo empecé diciendo, uff, esto va a ser. Y la verdad es que es un cómic súper emotivo, que te transmite muy bien todas las sensaciones, como que salta en el tiempo y juega muy bien con esto. Que cuenta también sus primeros pasos en el mundo del cómic y sus primeras relaciones con otros dibujantes y tal. Y también eso, a los que nos gusta un poco la historia del cómic, pues también nos hace entrar más en todas estas historias. La verdad es que fue una sorpresa, porque no era algo que yo contase que me llegase a emocionar tanto como lo consiguió en más de un momento. Un cómic muy recomendable. Después ahora seguimos con El cóndor y la caníbal, de Víctor Coyote, editado por Astiberri. Esto es un cómic sobre la conquista, la invasión, como lo queráis llamar, de América Latina por parte de los españoles, contado a base de pequeñas historias de diferentes personajes que algunos se van cruzando, etcétera, etcétera. Se comenta que aquí hay influencia de una serie de pintores de esos países. Yo no tengo la referencia, entonces no sé hasta qué punto si se nota mucho, se nota poco. La historia se deja leer, pero no acabo de emocionarme en ningún momento, porque
son como relatos muy cortos y no llegas a entrar en ninguno de ellos. Cuando empiezas a interesarte un poco por algún personaje, ya salta o desaparece o lo matan o cualquier cosa y te dejas un poco así, un poco colgado, ¿no? Pero bueno, gráficamente muy bonito. Es decir, eso sí que es verdad. Es decir, yo de todos los trabajos que he visto a Víctor Coyote, yo creo que es el que más me ha gustado desde un punto de vista gráfico. Es muy, muy, muy potente. A ver, ahora un par de cosas así de cómic americano. Hay alguna cosa que se está publicando, se está a punto de publicar, pero bueno, yo os comento esto. Porque claro, ¿sabéis qué pasa? Que yo desde hace bastantes años los cómics americanos normalmente me los pillo en la versión original y me los pillo en tomo. Entonces, claro, entre que sale en revista y luego sale el tomo, muchas veces ya se ha publicado aquí en España porque el jet lag entre la edición americana y la edición española es cortita, entonces pasan cosas de estas, ¿no? Pero bueno, yo lo conozco, yo lo comento por si os interesa. Bueno, el primero sería esto, la colección nueva de Wonder Woman, esto sería el primer tomo americano, con guión de Tom King y dibujos de Danny Sempere. Yo me he llevado, a ver, Tom King es un guionista un tanto irregular, o sea, hay cosas que a mí me encantan, me funciona muy bien, y a veces me parece ingenioso lo que hace, pero me parece que no acaba de funcionar todo lo bien que debería, ¿no? Digamos que la plasmación no es tan interesante sobre el papel como podía parecer. Aquí lo que hace es hablar de política y hablar de política estadounidense actual, el trumpismo, los seguidores del MAGA, etcétera, etcétera, y juntar con ello a Wonder Woman, ¿no? Que es un personaje que es extranjero y todo lo que pasa, ¿no? A partir de allí, expulsar a las amazonas, que son unas extranjeras ilegales, problemas entre los países, etcétera, etcétera. De momento, no sé cómo seguirá, pero este primer tomo me ha convencido bastante. Además, me ha gustado muchísimo el trabajo de Danny Sempere. Danny Sempere, hasta ahora me había parecido un dibujante correcto, pero que no acababa de emocionarme. Y aquí sí, aquí hay unas portadas espectaculares, hay unas resoluciones muy, muy, muy potentes y bueno, ha sido casi como decir, vale, aquí ha habido un paso adelante muy, muy notorio en la trayectoria de este autor, ¿no? Entonces, a mí me ha gustado. Ha sido bueno, en fin, estoy esperando el segundo tomo con verdaderas ganas, ¿no? Aquí supongo que CC ya lo está sacando, lo estará sacando. Bueno, echadle un ojo si podéis. Esto también creo que lo sacan, pero creo que lo sacan todo en un tomo los de CC. ¿Qué sería esto? Shazam, la etapa de Mark Waid y Dan Mora. Shazam, el Capitán Marvel, porque esto es el Capitán Marvel. Ahora no sé por qué los de DC se han tenido que bajar los pantalones de esta manera y ya dejar de llamarlo Capitán Marvel dentro del TVO. Y tienes un personaje que no tiene ni nombre, o sea, una cosa absurda. El problema del Capitán Marvel es que muchas veces, si lo haces en plan muy serio, se convierte en un superhéroe más y tampoco tiene un especial interés. Se pierde un poco la razón de ser del personaje. Si lo haces demasiado inocentón, pues puede quedar un poco ridículo. Entonces hay que saber manejar un poco este equilibrio, ¿no? Sin caer en ni un lado ni en otro. Y aquí Marvel ha sabido jugar muy bien con esto. Ha sabido no caer en ninguno de los dos lados. Entonces tienes una historia donde puedes tener tigres antropomórficos que hablan y no te desentona, incluso dinosaurios que hablan, y que no te desentona con el tema en cuestión, ¿no? Una historia donde él está empezando a ver que empieza a descontrolarse, que a veces es demasiado orgulloso o es demasiado no sé qué, y que acaba revelándose como una especie de complot interno de los dioses que le dan los poderes, etcétera, ¿no? En fin, también espero el segundo tomo, esto creo que serán 2 tomos, con bastantes ganas. Esto ya es una curiosidad. Uncle Scrooge and the Infinity Dime, el primer TVO de Marvel de personajes Disney. Una historia escrita por Jason Aaron, guionista de Scalper, guionista de Vengadores, guionista de Thor, guionista de 40.000 cosas, y que aquí hace una especie como de continuación de la primera historia que hizo Carl Barks de El tío Gilito, ¿no?
la historia de la montaña del oso. Karl Barks es el canon, supongo que estamos todos bastante de acuerdo, de las historias de patos de Disney. Y aquí Jason Aaron, aunque parta de una historia muy básica, muy conocida, muy fundamental del tío Gilito, empieza a meter elementos de dimensiones paralelas y de elementos fantásticos como que a mí me chirrían un poco, ¿no? Se puede leer, pero que, no sé, es como un grupo que hace una versión de una canción que conoces y que suena un poco rara, ¿no? Entonces aquí me falla un poco. Los dibujantes son diversos dibujantes italianos, se ve que en Estados Unidos ya nadie debe saber dibujar patos, porque si no, no lo entiendo. Y hay un grupo diverso de autores italianos que lo resuelven con bastante dignidad, ¿no? De esa parte no hay poco que decir. Me parece curioso que quieran seguir haciendo historias nuevas de patos, nombres conocidos. Además, la portada era de Alex Ross, había otras portadas de otros autores muy conocidos, de Frank Miller y de no sé quién más. La de Miller era un tío gilito bastante curioso. Y pero no sé, no me ha acabado de emocionar demasiado este acercamiento tan fantástico al tío Gilito, ¿no? Cuando el tío Gilito, la historia del tío Gilito, cuando funcionaban realmente, bebían más de aventura pura y dura y a veces con algún elemento fantástico, mágica de embrujo o alguna cosa de este estilo, pero cosas muy, muy, muy concretas y era muchísimo más aventura pura y dura, ¿no? De hecho, Bark siempre decía que él, cuando tenía que hacer una historia, lo que cogía era el último número de National Geographic, ojeaba tal, cogía 4 datos de la primera historia que más o menos le llamaba un poco la atención y con eso tiraba millas, ¿no? O sea, pero bueno, ahí está. Ya tenemos aquí el tío Gilito versión Marvel. Este, aquí, supongo que no tardará demasiado en aparecer, pero esto ya está editado por Rebellion. Robot Archie y la máquina del tiempo. Guión de George Cowan, dibujos de Ted Kieron, o sea, los autores más o menos habituales de la serie. Esto no son las primeras aventuras del personaje. Las primeras eran cuando Archie era el robot de la jungla. Después se paró el serial. Esto se publicaba en una revista inglesa que se llamaba Lion. Estuvo un tiempo sin aparecer. Y después empezaron a haber diversas historias donde viajaban, donde les pasaban aventuras a Archie y a los dos humanos que iban con él, ¿no? Pero hubo toda una serie de historias donde conseguían una especie de torre de ajedrez gigante que era una máquina del tiempo y que como eran un poco inútiles, pues se iban para el futuro, se iban para el pasado, se iban para aquí y se iban para allá. Entonces esto es un poco el inicio de toda esta etapa de viajes en el tiempo. Es divertida. La verdad es que tú te metes ahí y este punto un poco de sinvergonzonería, de sin complejos. Vamos a meter esto porque sí. Y vamos a hacer que pase esto porque sí, porque yo lo valgo. En plan normal dual. Pues ahí están. Entonces, se lee muy divertido. Es una lectura muy divertida y si sabes dónde te metes. Porque claro, tiene ya un estilo que ya tiene unos años y se nota, ¿no? Está unos textos veces un poco farragosos, un estilo muy clásico, muy sobrio y también un poco estático, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, a los que nos gustan este tipo de personajes, este tipo de historias, pues yo esto me he divertido la mar, ¿no? Bueno, ahora un par de one-shots. Ya os digo que como yo como compro casi todo en tomos, sí que me compro a veces algún one-shot o alguna cosa. Entonces, el primero sería este Iron Fist, un especial por los 50 años de historia del personaje. Portada, esta es la portada de Alan Davis. Y son historias cortas que enseñan diferentes etapas de la historia del personaje, ¿no? Desde sus inicios, con una historia escrita por Chris Claremont, que fue uno de los primeros guionistas que lo trató, el guionista de su serie en solitario, al menos, y algún número por ahí también perdido más que hizo. Y, bueno, otros autores, ¿no? Frank Thierry, Walt Portacho, etcétera, etcétera. No acaba de matar mucho, está como muy desdibujado. Además, como después empiezan a meter otros personajes que también han sido puño de hierro, por esto de que se acusó al personaje de apropiacionismo cultural, porque era
un occidental haciendo artes marciales y las artes marciales solo podían ser de países asiáticos, etcétera, etcétera, y se lo quitaron un poco de encima. Y aquí al final nos ponen un QR a toda página para que te entretengas y veas una página extra con cambios en el personaje que va a haber dentro de un poco, se supone, ¿no? Pero bueno, esto de que tengas que poner un QR para leer una página en lugar de publicar la página directamente, me parece un poco imbécil. En fin. Y aquí otro one shot. Marvel, aniversario especial de los 85 años de Marvel. Aquí portadita, la de Iván Coello, porque me cae bien. Bueno, esto son diversas historias de... yo lo tengo aquí dedicado por Joshua Casara, que estuvo en Avilés, por cierto. Y aquí hay diversas historias de pasados de otros personajes. Es un poco tutti frutti sin demasiado sentido. Esto es casi como un número de esos de Marvel Comics Presents de los años 80. O sea, hay una historia como Marco, pero que no encaja mucho con nada de lo que se cuenta. Y lo más interesante posiblemente sea una historia de Alan Davis, escrita y dibujada por él, de Excalibur, explicando con los personajes de Excalibur en sus primeros tiempos y enfrentados a una amenaza fantasma, nada que ver con la Guerra de las Galaxias, claro, en el faro donde vivían, etcétera, etcétera. En fin, es un compendio de historias un poco irregular. O sea, Miss Marvel convertida en Heraldo de Galactus, una historia en plan manga del Caballero Luna, pero que no tiene nada que ver con el Caballero Luna y no sé, parece que han contratado a un autor de manga para que haga una historia, pero que no ha salido un TVO de Marvel en la vida, porque, en fin, una cosa un poco rara. Ya os digo, muy irregular. Y acabamos con esto, que esto es un TVazo. Texas Kid, mi hermano, de Igor Corday, basado en un cuento de Darko Masan. Darko Makan, pero se pronuncia Masan, se ve. Bueno. Esto es una historia que escribió Darko Masan, un cuento, y que a Igor Corday le tocó mucho la fibra, ¿no? Porque Igor Corday, esto lo explicaba en Avilés, él tuvo una relación complicada con su padre, así bastante enfrentados, porque el padre le decía que no quería que fuera dibujante de cómics, que sería un muerto de hambre, que acabaría drogadicto viviendo en la calle y tal, y que tenían una relación bastante tensa. Y aquí lo que hace es coger este cuento donde se trata un poco esto y que muestra la rivalidad, un poco el enfrentamiento entre un padre, autor de un cómic de éxito llamado Texas Kid, y su hijo, que es un dibujante también de mucho talento, pero que no se lleva bien con el padre porque el padre nunca ha tenido ningún interés en su hijo, ¿no? Y a esto se suma la aparición de Texas Kid, este personaje, como si fuera alguien real que llega a su casa un día y lo desbarata todo. De hecho, Texas Kid es un personaje bastante insoportable y bastante odioso, ¿no? Aparte del interés que tiene esta historia, llámalo realismo mágico, llámalo Tolaison, llámalo lo que tú quieras, pero que te tiene bastante interesado por ver cómo va a proseguir, porque no es una historia excesivamente, no es nada previsible. Tiene una cosa muy buena y es el dibujo de Corday. Corday dibujó esto por capricho, porque le apetecía hacer esa historia y ha tardado un mogollón de años en hacerlo. Y se nota que es un trabajo de amor, que se suele decir, ¿no? Es una expresión que me da un poco de repelús, pero se le nota que él ha disfrutado mucho haciendo esta historia y que se le ha currado mucho. Incluso explicaba que hubo un momento que tuvo que parar porque tenía que dedicar más tiempo a trabajos que le dieran pasta porque iba a tener un hijo, etcétera, etcétera. Entonces tuvo que hacer el parón, pero después él siguió porque él quería seguir con esta historia y darle un final y poderla publicar y tal. Problemas para mí de esta edición. Posiblemente para mí una de las pegas más grandes es que hay momentos en que salen páginas de los cómics de Texas Kid y están escritos en la lengua original de Igor Corday y Darko Masan. Entonces, como no se puede, no las han traducido, no acabas de saber muy bien qué ponen esas páginas y lo que sí traducen son las voces en off del protagonista, los pensamientos del protagonista. Y uno sospecha que hay algún tipo de relación entre lo que aparece en esas páginas y lo que comenta el personaje. Pero como solo puedes leer lo que piensa el personaje, pues te quedas un poco
un poco cojo. Creo que hubiera funcionado mejor rotular esas páginas, traducirlas o si no poner una explicación al final o algo así, porque creo que allí se puede perder algo. ¿Qué más? Bueno, el dibujo es soberbio, ya os lo digo. El dibujo es de lo mejor que le he visto a Corday. Funciona muy, 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 muy bien. Y nada más. No hemos dado prisa. Nos vemos en el próximo vídeo. A ver si puedo hacer ya uno de estos que me apetece. O cierro ya los 100 cómics españoles o ya veremos. Venga, hasta el próximo vídeo. Salud.